Aquí he dibujado un anillo cuadrado de un conductor. Digamos que es un alambre. Está estacionario y se encuentra en un campo magnético. Y he dibujado algunos vectores para representar este campo magnético. Y los pueden ver al menos en la superficie que está definida o contorneada por este alambre. Y vemos que el campo magnético luce constante. Tenemos este escenario, realmente no está pasando nada muy especial que digamos, pero se vuelve interesante si yo cambio el flujo que pasa por esta superficie. Estos otros dos dibujos muestran el mismo escenario en donde hemos incrementado el flujo. Si vemos estos puntos de nuestro campo magnético en este ejemplo, los vemos en los demás escenarios y estos vectores están más grandes. Hemos aumentado el flujo magnético. Hemos aumentado el flujo y el campo magnético se ha vuelto más fuerte. Vamos a escribirlo, el flujo, y aquí usamos la letra griega phi para denotar el flujo. El flujo del campo magnético, B, ha aumentado. Y sabemos, a partir de la ley de Faraday, que cuando tenemos un cambio en el flujo, nos va a inducir una corriente en el circuito o en este anillo. La pregunta interesante aquí es, ¿qué dirección va a tener esta corriente? Tenemos dos opciones. La corriente puede ir en sentido horario, como lo estoy dibujando aquí, o puede ir en sentido antihorario, como lo estoy dibujando aquí abajo. ¿Cuál de estos dos creen ustedes será la dirección que tome la corriente? Pensemos en ello. Sabemos que la corriente que va por un alambre, por sí sola va a inducir un campo magnético, independientemente del campo magnético que ya tenemos aquí. Pensemos en qué tipo de campo magnético nos va a generar esta corriente dependiendo de la dirección. Si va en sentido antihorario, usamos la regla de la mano derecha. Tomo mi mano derecha, mi pulgar va a apuntar hacia la dirección de la corriente y los demás dedos de esa mano me van a indicar el sentido del campo magnético que genera esa corriente. Veamos, dibujo mi pulgar en dirección de la corriente y mis dedos me van a indicar hacia dónde iría el campo magnético. Esto lo hago con mi mano derecha, que más o menos dibujé así. Y vemos que el campo magnético inducido tiene esta dirección. Y si tomáramos algunos puntos de muestreo de esta corriente inducida en nuestro anillo, se vería algo así. Y aquí lo dibujo solo en algunos puntos de muestreo que me interesan. Noten que estos se van a sumar al campo magnético que ya existe. Y esto ocasionaría que este flujo se incrementara aún más. Estos vectores se harían más grandes. Y esto, a su vez, ¿qué va a ocasionar? Bueno, si aumenta el flujo, pues la corriente también va a aumentar, que va a hacer que aumente el campo magnético, que a su vez va a incrementar el flujo y de nuevo me va a incrementar la corriente. Y tendremos este ciclo sin fin en donde la corriente va a incrementar el flujo y a su vez el flujo va a incrementar la corriente. Y tendríamos energía que aparentemente surge de la nada, lo que violaría la ley de la conservación de la energía. Así que esto no puede ocurrir. Así que con esto podemos descartar este escenario. La corriente no puede ir en sentido antihorario, pues la corriente inducida no nos puede incrementar o aumentar el flujo del campo magnético. Y por deducción, podemos darnos cuenta que lo que va a ocurrir es el escenario de arriba. Veamos qué pasa aquí. Hacemos de nuevo nuestra regla de la mano derecha. Nuestro pulgar va a indicar la dirección de la corriente inducida. Nuestros dedos van a indicar el sentido del campo magnético asociado a esta corriente. Y vemos que si hacemos esto, el campo magnético que esta corriente induce va a decrementar el flujo que tenemos aquí. Esta corriente produce un flujo magnético que va en sentido contrario del campo magnético que ya tengo aquí. Y cuando la corriente pasa por acá, de nuevo usamos nuestra regla de la mano derecha. El pulgar indica el sentido de la corriente, que aquí es en sentido horario. Aquí también nuestros dedos se van a curvar hacia abajo. Y de nuevo, si vemos la superficie, va a inducir un campo magnético que va en esta dirección hacia abajo. El campo magnético inducido por la corriente inducida va a ir en sentido contrario
al del flujo original, lo cual tiene sentido ya que esto evita que entremos en un ciclo infinito de aumento de energía, en el que nuestra corriente va a aumentar cada vez más y a su vez nos va a inducir mayor campo magnético, que seguiría aumentando cada vez más. Esta idea de que la orientación de la corriente que es inducida por este campo va a su vez producir un campo magnético que va a contrarrestar el campo magnético original. Y a esto le llamamos la ley de Lenz. Y nuevamente, si esto no se cumpliera, tendríamos una violación a la ley de la conservación de la energía. Así que en general, cuando alguien diga que este es el cambio de flujo que está ocurriendo en esta dirección, si nos preguntamos en qué sentido viaja la corriente, simplemente tenemos que pensar en qué tipo de campo magnético va a contrarrestar el flujo original. Así que si aumenta el flujo magnético, el campo magnético inducido por la corriente inducida va a ir en el sentido opuesto y hará que el flujo disminuya. En el caso de que el flujo esté disminuyendo, entonces el campo magnético inducido por la corriente inducida hará que el flujo disminuya menos o se sumará al flujo.